Buenas tardes al señor director de la Escuela de Filosofía, a los colegas aquí presentes. Tenemos un dominicano que también es costarricense con nosotros, el doctor César Cuello Nieto, por acá, escuchando a estos hombres maduros. Tenemos al profesor Marco Zavala también, Ricardo Di Roche. Tenemos un nuevo profesor allá atrás de la Escuela de Filosofía, que es José Ramón Zuriel. El doctor Dustin Muñoz también, que ahorita se le dio la bienvenida. Bueno, en realidad, a todos y a todas ustedes que están acá, la dimensión de Don Fico, como decía el director de la Escuela de Filosofía, que le llamaban el seudónimo Fico, Federico Fico. La dimensión de Federico García Godoy es enorme. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos oído escuchar a un señor muy sobresaliente de Cuba que se llamó José Martí, que de él depende esa canción de Guantanamera, ¿verdad? Él escribió esos versos, José Martí, un gran literato, un gran político, un hombre que amó mucho a su país, Cuba, y estuvo al frente de su independencia. La primera vez que José Martí vino a este país, estuvo nada más y nada menos que visitando a Federico García Godoy. Lo narra en uno de esos tomos. A las 8 de la noche llega un señor bajito, acompañado de otras personas, saluda y se presenta: soy José Martí. Quiere decir que la relación que tenía Federico García Godoy era una relación de primera. Al despedirse José Martí, toma uno de sus libros de los versos sencillos y se lo dedica. Dice Federico García Godoy en uno de esos tomos que no digo lo que él escribió para que no piensen que él está como figureando con eso. Bueno, yo estoy apenas introduciendo. Ustedes saben que a mí me corresponde hablar de los aportes de Federico García Godoy al pensamiento filosófico dominicano. Aquí veo alguna de mis estudiantes de esta asignatura, precisamente, Historia del Pensamiento Filosófico Dominicano. Bien, yo digo que vamos a tomar el tiempo para no pasar. Yo digo que son escasos los estudiosos de Federico García Godoy que le conceden el apellido de filósofo. Los títulos más socorridos son novelista o escritor, educador, periodista, crítico literario y educador también. Es considerado además como pensador. Mi exposición tiene que ver con sus aportaciones al pensar filosófico en nuestro país. ¿Podemos, sin forzar la cuestión, considerarlo un filósofo? Ocurre algo muy parecido con otro gran escritor y ensayista dominicano de arraigada amistad con García Godoy. Me refiero a Pedro Enrique Ureña. Sobre este he escuchado a colegas dominicanos decir que no fue un filósofo. Claro, si esto se plantea sobre el hijo de Salomé Ureña, ¿acaso no se podría decir lo mismo de García Godoy? Como para que conste y no se le regatee la calidad de filósofo, Federico García Godoy abordó este tema, al menos en 2 escritos. Curiosamente, algo parecido hizo en su vida Pedro Francisco Bono. Ambos pensadores, a pesar de no tener el aval de estudios filosóficos formales, se autoapreciaban como filósofos. Y es que, como argumenta García Godoy, y cito, no puede únicamente adjudicarse el nombre de filósofos
a los grandes creadores de sistemas, a los constructores de vastos monumentos metafísicos, los Platón, los Leibniz, los Hegel. En determinado sentido, todos, casi todos los que en actitud reverente ponemos nuestra alma en relación con lo infinito, pidiéndole la revelación de sus formidables secretos, somos también filósofos. ¿Por qué no? Termina la cita de García Godoy. En un estudio crítico de 48 páginas sobre el uruguayo José Enrique Rodó, autor del libro Ariel, y amigo con el que tuvo un interesante intercambio epistolar, García Godoy lo aborda básicamente en su condición filosófica, atribuyéndole la creación de una teoría llamada arielismo. Aquí vuelve a tocar el tema de quién o quiénes pueden ser denominados filósofos y advierte, cito: en nuestra mentalidad, aún atiborrada de modos de ver y de entender anticuados, persiste la creencia de que solo merece en realidad el nombre de filósofo quien alcanza a encerrar en los límites más o menos amplios de una concepción metafísica su visión personal del mundo y de la vida. Para la mayoría solo pueden llamarse filósofos los grandes creadores de sistemas. Entendida de esa manera, Rodó no tiene una filosofía, pero sin llegar a tales sistematizaciones, es y puede apellidarse filósofo cualquier espíritu que, atraído por el espectáculo de la vida en todas sus manifestaciones y en todos sus más recónditos modos de producirse, quiera subjetivamente explicarse tales cosas. Por el solo hecho de rastrear esa explicación, da ese espíritu a su pensamiento investigador carácter fundamentalmente filosófico. Termino cita de García Godoy. Nuestro pensador se complace en constatar cómo en los albores del siglo XX la filosofía va experimentando cambios y tornándose más accesibles y comprensibles, poniendo sus reflexiones al alcance de un segmento cada vez mayor de personas con preocupación legítima en seguir las cuestiones trascendentales que nutren el pensamiento filosófico. Si se fijan bien en lo que llevamos dicho, ya se tiene un primer aporte de García Godoy a la racionalidad filosófica en nuestro país, al dedicarse a presentar argumentos racionales sobre qué es ser filósofo, un tema que, dicho sea de paso, no deja de ser controversial en nuestra disciplina. Por supuesto, esto se relaciona íntimamente con la cuestión de qué es filosofía, tema del que se ocupa también el autor vegano. Y cito lo que dice sobre qué es filosofía. La filosofía es la revelación de la inteligencia y de la sensibilidad a la contemplación serena y aproximada de la realidad exterior o íntima en que refulge y se expande la vida, ya sea en la forma monística de irreductible unidad de Haeckel, el alemán, o ya en la forma radicalmente pluralista de William James. Termino cita. Doy un brinco y digo que luego de analizar la producción teórica de García Godoy y algunos de los comentarios que sobre él se dan, llego a la conclusión que sus contribuciones, aparte de la que ya vimos, son las que siguen. Rol jugado en la creación de un pensamiento crítico en República Dominicana, que puso al servicio de la defensa de la soberanía y la patria, lo cual le acarrearía persecución, prisión, fue 3 veces hecho prisionero, y censura. Ya vimos que su libro fue quemado por los norteamericanos. Otro aporte, su estudio acerca de la historia y la cultura del país, dando como resultado la construcción de una visión propia sobre el pueblo dominicano, una visión que no siempre es de una valoración positiva, pero sí puede decirse crítica. Otra contribución, dar a conocer en el exterior la producción literaria y filosófica de la República Dominicana. Y otro aporte, recepción y divulgación en el país de filósofos europeos, estadounidenses y latinoamericanos. Federico García Godoy tuvo, creo que solamente es equiparable Pedro Enrique Sureña, amigos
dentro de los principales pensadores y filósofos de América Latina en su época. Dije ya de un filósofo, porque fue maestro de filosofía, José Martí, que lo visitó en La Vega, en su casa, que hay mucho decir ya. Pero, y el uruguayo Enrique José Rodó, autor de Ariel, de una dimensión occidental, vamos a decir, no vamos a decir que universal, pero leído en España, etcétera, era un gran amigo de Federico García Godoy. Muchas son las cartas que entre ellos intercambiaron. Tenemos a un peruano, Francisco Calderón, García Calderón. Francisco García Calderón fue otro también suramericano, conocido en Francia, de una trayectoria muy importante, porque hasta en Estados Unidos estuvo dando conferencias. Y Francisco García Calderón, fue muy amigo de Federico García Godoy, y están las cartas también. Está un pensador apellidado Fombona, de Venezuela. Está Manuel Ugarte, de Argentina. Pedro Enrique Ureña, acá eran muy, pero muy amigos. Las cartas, decenas de cartas entre ellos. Lo que queremos decir con esto es que gracias a esa red de pensadores, de literatos de toda América Latina, Federico García Godoy logró dar a conocer muchos aspectos de la vida cultural y social dominicana. Esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque como los Estados Unidos desembarcaron y ocuparon el país en el 1916, esto sirvió bastante. ¿Para qué? Para que parte de estas personas y sectores en los que ellos influían en cada país se manifestaran en contra de esa ignominia provocada por los Estados Unidos. Pienso que Federico García Godoy es una personalidad de primera. Miguel Pimentel, un prominente investigador de nuestra facultad, profesor de la filosofía que fue por más de 30 años, tiene palabras elogiosas y tiene una investigación importante, por lo menos se refiere a él en varios libros. Y para Miguel Pimentel se trata de una de las personalidades de mayor profundidad y de mayor crítica en el estudio de la nación dominicana en los primeros años del siglo XX. Y yo tengo aquí 11 páginas, porque al calor de la investigación me entusiasmé y dije, esto no se queda ahí, sino un artículo, una revista, ¿verdad?, que sea producto de esta exposición. Leo solamente esta parte final. El investigador y filósofo dominicano Miguel Pimentel, más allá de poner en relieve algunas ambigüedades, porque hay ambigüedades dentro del discurso político-social de García Godoy, llega a una conclusión que comparto, y es cuando afirma: el esfuerzo teórico más brillante y sistemático en el orden de ideas fue realizado por Federico García Godoy en los primeros años del siglo XX. De ahí nace, en cuanto praxis histórica, el nacionalismo político y literario de su sistema de pensamiento. Eso lo dice Miguel Pimentel. Digo yo que no cabe dudas de que nuestro pensador y filósofo vivió en un ambiente histórico, social y político cargado de muchas turbulencias. Como muestra están los 13 años de la tiranía de Ulises Herox, el periodo de la montonera o el conchoprimismo de los primeros lustros del siglo XX y los 8 años de la ocupación estadounidense. De él puede decirse, de García Godoy, que fue un pensador y educador a toda prueba, hecho prisionero en 3 ocasiones, perseguido por su pensar disidente, tanto por gobiernos despóticos locales como por los invasores del 16.
En él, en Federico García, tenemos a un intelectual comprometido éticamente con los más elevados valores de la nación dominicana. Por eso considero oportuno y atinado el coloquio de hoy en conmemoración del centenario de su muerte. Ustedes no piensan que una personalidad de esta envergadura no debiera estar honrado con su nombre puesto a un municipio, a una amplia avenida, en vez de llamarle Winston Churchill, Federico García Godoy, o en vez de llamarle George Washington, o qué sé yo, un Charles de Gaulle, Federico García Godoy? Ni una cosa ni la otra. Por tanto, nosotros que estamos conociendo, y aquí está la mayor parte de este público acá presente, es joven, nosotros debemos comprometernos en conocer, en estudiar y en profundizar para conocer mejor la vida de este prominente dominicano que, por lo visto, en 6 tomos, ¿verdad?, que el Archivo General de la Nación nos regala, y esos tomos son grandes, y no dice obras completas, sino obras casi completas. ¿Qué quiere decir? Que hay más cosas. Entonces, esta persona dedicó miles de horas estudiándonos a nosotros. Escribe un libro que le sale desde el corazón, denunciando todo lo que estaba pasando con la invasión y analizando, como vimos, las características fundamentales de nuestra sociedad. Y ese libro que descubren una caja que iba para el exterior, para donde sus amigos, y esa caja, al descubrir los norteamericanos que tenían puertorriqueños aquí que traducían de una vez todo lo que estaba escrito en español, vieron todo lo que decía el libro y entonces lo confiscan. 3 cartas les dirigió Federico García Godoy a los que tenían sus libros para que se lo devolvieran. Y ya al final, en la tercera, le dicen: sentimos mucho decirle que por contener su libro una serie de ideas que no se prestan para el medio y la época en que estamos viviendo, que sean conocidas, el libro lo hemos incinerado. Entonces, en El Derrumbe, un libro del cual se ha hablado, está narrada la historia de ese libro escrita por su mismo autor. Muchísimas gracias a la Escuela de Filosofía, muchísimas gracias al señor director Eulegio Silverio, William Mejía Chalas y a todos los demás colegas por estar aquí presentes y apoyar esta actividad.